Pues muchísimas gracias, secretario general, por esta presentación, esta exposición, pero sobre todo por todo ese trabajo tan bien hecho y por ese liderazgo hacia un sistema sanitario que aprende. Y sin más, voy a dar paso a la primera mesa redonda, Espacio Europeo de Datos en Salud, el camino hacia una atención sanitaria transfronteriza. A mí también me cuesta a veces esos palabras, no solo le pasa a Patrick. Y para ello voy a presentar a Fernando Martín Sánchez, que sí, podéis ir subiendo, que ya conocéis, profesor de investigación, Instituto de Salud del Instituto de Salud Carlos III y coordinador del informe El Espacio Europeo de Datos y su implementación en España. A José Manuel Alcaraz, subdirector general de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud. A Pedro Carrascal, director de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Iba a presentar a Noemí Cívicos, directora general de Salud Digital, pero finalmente Noemí, por un problema sobrevenido, no vamos a poder contar con ella. Jesús María Hernández Rivas, médico especialista en hematología en el Hospital Universitario de Salamanca y catedrático de Medicina en la Universidad de Salamanca, y a María Torrente, responsable de proyectos europeos del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Pues sin más, doy la palabra a Fernando. No sé si tengo ya sonido. ¿Se me oye? No estoy seguro. Yo sí te oigo. ¿Se me oye al fondo? ¿Tengo ya sonido? Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Conchelo. Vamos a comenzar con la primera mesa, que está centrada en el uso primario de los datos de salud. Me han pedido que haga una pequeña introducción de 3 minutos sobre qué supone este concepto de uso primario, aunque yo creo que será conocido para la mayoría, ¿no? El uso primario de datos de salud es lo que ocurre habitualmente cuando nos dirigimos a un centro sanitario porque hemos tenido cualquier cosa, un accidente, y nos toman una serie de datos, nos hacen una imagen, nos hacen una prueba diagnóstica, y esa información, esos datos, se utilizan para darme atención sanitaria, para curar mi problema de salud en ese momento, ¿no? El uso secundario es otra cosa. El uso secundario es cuando esos datos que se han quedado almacenados probablemente en la historia clínica de un hospital, pues se pseudo-anonimizan o se anonimizan, se agregan con otros pacientes y se construyen unos juegos de datos que se pueden utilizar para la investigación, para la planificación sanitaria, para la salud pública u otros fines que son distintos del uso para el que fueron recogidos, ¿vale? Esa es la diferencia entre uso primario y uso secundario. Entonces, el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud tiene realmente 3 partes. Tiene una parte que es el uso primario, tiene una parte que es el uso secundario y tiene otra parte muy importante que es la certificación de los productos de historia clínica electrónica, que a veces nos olvidamos, pero que también forma parte del reglamento y, por tanto, la hemos abordado en el informe. Nosotros en esta mesa vamos a abordar el uso primario y la estandarización de la historia clínica electrónica, ¿de acuerdo? Y dejamos para la segunda mesa la discusión del uso secundario. Entonces, el uso primario ya he dicho que es el uso de datos de salud electrónicos en la prestación de la atención sanitaria. ¿Y qué es la prestación de atención sanitaria? Pues es cualquier acto dirigido a evaluar, conservar o restablecer el estado de salud de una persona, que es a la que se refieren dichos datos, ¿no? Entonces, el Reglamento del Espacio Europeo de Datos establece directrices para el tratamiento de esos datos que permita ese flujo transfronterizo de datos para atención sanitaria. Receta electrónica, resumen de la historia clínica digital, dispensación electrónica, etcétera. ¿Cuáles son las categorías prioritarias de datos de las que estamos hablando? Pues son la historia clínica resumida, la receta electrónica, la dispensación electrónica, la imagen cuando se utiliza para diagnóstico, los resultados de pruebas de laboratorio y los informes de alta. Esas son las categorías básicas o prioritarias de datos de las que estamos hablando cuando nos referimos al uso primario. Esta sección del reglamento además aborda todo un tema muy importante que es el del derecho de los ciudadanos y de los pacientes a tener acceso a sus datos de salud y a poder modificarlos o poder revisarlos o poder incluso ocultar ciertas partes.
También establece, por supuesto, los modelos y elementos de gobernanza y designa o pide que se designen las autoridades de salud digital, como el caso de España con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Y por último, define y establece una serie de infraestructuras para el intercambio transfronterizo de datos, lo que conocemos como Mi Salud at EU o My Health at EU. Entonces, esto es un poco lo que incluye la parte de uso primario. Luego he dicho que también vamos a tratar la certificación de la historia clínica electrónica. El reglamento va a exigir que los proveedores, que suelen ser empresas de sistemas de historia clínica digital o historia clínica electrónica, estén certificadas. Y para certificarse van a tener que cumplir con dos componentes armonizados de los programas informáticos. El primero es la interoperabilidad y el segundo es el registro, es decir, que lleven un log, un registro de quién accede a qué datos. Entonces, las empresas que hoy venden o nos proporcionan los sistemas de historia clínica digital que tenemos en todos los centros sanitarios y en atención primaria van a tener que pasar por ese proceso de certificación y eso es muy importante. Y vinculado a eso hay también un elemento también importante que es el de las aplicaciones para el bienestar. ¿Qué son aplicaciones para el bienestar? Pues son todos estos sistemas wearables de salud digital, sensores personales, etcétera, que podemos utilizar para obtener información sobre nuestra salud. Esos elementos no es que se establezcan ni se normalicen en el reglamento del espacio de datos secundarios, pero sí cuando interaccionan con la historia clínica. Es decir, que si uno de estos relojes va a mandar datos a mi historia clínica, eso tiene que seguir una serie de normas o de recomendaciones o de certificaciones que también se establecen en este reglamento. ¿Vale? Entonces, esto es un poco el resumen de lo que vamos a tratar en esta mesa. Y para eso, bueno, pues voy a lanzar una serie de preguntas a nuestros compañeros para abordar algunos de los aspectos que nos parecen clave en este ámbito. Entonces, voy a empezar con Jesús. Claro, te tengo que pedir tu opinión desde el punto de vista de un clínico, de la práctica clínica, de qué manera crees que contribuirá este uso primario del dato a mejorar la práctica asistencial. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a Roche también por la invitación y a todos ustedes por estar aquí, por compartir este rato de información acerca del espacio europeo de datos. Y, bueno, me toca ser el primero, ¿no? El que arranca siempre es como un poco más complicado, ¿no? Se está más frío dentro del debate. Yo lo primero que querría es un poco situar la situación, aunque no sea la pregunta del uso primario, yo creo que todos tenemos que centrarnos en qué es esto el espacio europeo. Y yo creo que se pueden hacer muchas metáforas, pero quizá una metáfora, teniendo en cuenta todos los problemas de vivienda que tenemos en nuestro país, sea que el espacio europeo es como una urbanización con 24 grandes bloques y cada gran bloque es un país y a nosotros nos toca un bloque que tiene 17 pisos o 17 habitaciones. Eso más o menos. Y entonces esas habitaciones las tenemos que vestir, las tenemos que decorar, las tenemos que proveer de información. Dentro de esas habitaciones vamos a poder tener decorados o vamos a poder tener cosas más antiguas, por ejemplo, libros. Yo soy un gran lector, me encantan los libros en formato normal, en formato tocable, pero también podemos tener libros electrónicos. Entonces, esa información electrónica, esa información digital, es lo que hacemos todos los profesionales desde hace aproximadamente unos 10 años que nos sentamos en un consultorio, bien en atención primaria, bien en atención especializada. Y últimamente alguien me decía una vez que los adolescentes identificaban al médico ya no por el fonendo, sino como una persona sentada detrás de un ordenador, ¿no? Detrás de una pantalla, más bien. La pantalla parece que se interpone entre nosotros y nuestro enfermo, que lo tenemos enfrente, pero estamos permanentemente generando datos, estamos permanentemente recogiendo datos. Esos datos, cómo, digamos, se transfieren al enfermo, esos datos es de lo que se lleva hablando ahora ya un buen rato después de la intervención del director general y de la presentación, esos son los datos primarios. La información que recogemos de todos nuestros enfermos se recoge en una serie de dispositivos, que además no son
realmente todavía todo lo interoperables que creemos ni que queremos, y ese es uno de los principales o de los retos que tenemos que abordar. No todas las autonomías, incluso no todos los hospitales dentro de una comunidad autónoma utilizan los mismos sistemas de recogida de datos. Hay veces que los sistemas de recogida de datos no son iguales en atención primaria y en atención especializada y no se leen entre ellos. Bueno, pues esta es la problemática que tendríamos en esa urbanización, en ese bloque de viviendas o en ese bloque o en esa gran casa que es España, en la cual pues hay veces que no nos terminamos de comunicar bien unos con otros. Entonces, el uso primario de los datos realmente... Yo siempre levanto aquí una voz de que, como españoles, muchas de las veces tenemos un cierto complejo de inferioridad que rápidamente se transforma en complejo de superioridad. Ahora que estamos en el Mundial, vamos a ganar el Mundial directamente o somos los peores, pasamos de los peores a los mejores. Bueno, pues en salud digital y en uso primario realmente estamos muy bien posicionados dentro de Europa. Creo que los mapas que ha enseñado antes Juan Fernando son tremendamente demostrativos. Es curioso, Europa, los grandes países son los países que están situados más hacia el oeste y hacia el norte y son los países que menos digitalización tienen. Tenemos más digitalización en España que en países como Alemania, como Francia, incluso como Suecia, y ese uso primario de los datos es el que nos va a poder, el que nos está permitiendo ahora, mes que viene, agosto, sobre todo agosto, nos vamos de vacaciones, se nos ha acabado nuestra medicina, vamos a la farmacia que está al lado de cualquier sitio de España, llegamos allí, enseñamos nuestra tarjeta sanitaria y automáticamente nos dan la medicina que nos corresponde. Eso que nos empieza a parecer una cosa normal, asidua, porque llevamos viéndolo ya varios años, eso no se produce en Alemania, no se produce en Francia. Esa es la ventaja que tenemos a nivel del uso primario de los datos. Eso es puro uso primario de datos y eso es algo a lo que estamos todos acostumbrados y prácticamente ya empieza a ser algo como habitual. Eso es importante. Siguiente paso será cuando tengamos un problema de salud y ese problema de salud se ha producido pues, en Noruega y entonces vayamos allí y podamos registrar, o en Finlandia, y el médico finlandés tenga acceso en su idioma, que dista mucho de nuestro idioma, a tener un resumen de nuestra historia. Eso va a ser uso primario de los datos. Va a permitir que nos puedan atender en cualquier sitio de la Unión Europea. Obviamente eso es una grandísima ventaja porque eso supone muchísimas más posibilidades de comunicación sin que tengamos el miedo a tener algún tipo de problemática y, por supuesto, nos permitirá desarrollar mucho mejor nuestra principal industria, que es el turismo, porque así pueden venir cualquiera de los personas de la Unión Europea a nuestro país y tener acceso a esos datos. Eso es uso primario de los datos y la normativa del espacio europeo en ese sentido está siendo, digamos, muy en consonancia a algo que es lo que hemos estado haciendo en nuestro país en los últimos años, porque como he hecho en la primera metáfora, no dejamos de ser como una especie de reflejo de lo que puede ocurrir en Europa, una federación de diferentes comunidades autónomas, en nuestro caso 17, 24 países, los números son muy parecidos, poder interaccionar, poder ir a cualquier comunidad autónoma, poder tener allí ese acceso a la información. Pero aquí vendría la segunda parte que yo quiero incidir, y es que es necesario que los ciudadanos, como enfermos, y es necesario que los profesionales sanitarios recibamos más información acerca de esto. Lo cual me lleva a la segunda pregunta. No, perdona. Sí. Es que va dirigida justamente a María y es esa. Es decir, desde el punto de vista de una profesional sanitaria, clínica, en un hospital, ¿cómo sois de conscientes de lo que viene, de lo que supone el espacio europeo de datos y de cómo va a cambiar vuestro trabajo o va a mejorarlo o lo va a hacer más difícil? ¿Cuáles son vuestros canales de información? A mí me da un poco la impresión de que esto viene top-down
que por supuesto en Europa tal, el Ministerio de Sanidad completamente participando y desarrollando y liderando, las comunidades autónomas ya ahí, pero los centros sanitarios, y luego hablaremos de los pacientes. Pues, a ver, yo creo que todavía es muy limitado el conocimiento. Hay en centros que, bueno, pues sí hay más conocimiento porque formamos parte o hemos participado en proyectos o lideramos proyectos de espacios de datos, pero si no, y aún así, pues nosotros lo lideramos desde Oncología Médica de Puerta de Hierro, lo cual no quiere decir que los otros servicios tengan conocimiento de ello, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista falta todavía bueno, pues un poquito de conocer, dar formación a los sanitarios. No hay que formarnos en tecnología realmente. O sea, yo, por ejemplo, lo entendí, pues un espacio de datos federados, o sea, lo que hemos hecho, por ejemplo, desde Share, desde el proyecto que lideramos nosotros. Tú has puesto el ejemplo de la urbanización, que es estupendo. A mí me lo explicaron con una cuenta bancaria, ¿no? Que todos tenemos a lo mejor nuestro dinero en un banco, pero yo no veo tu dinero, pero puedo sacar dinero en cajeros en España, pero también en otros países, ¿no? Y meto mi contraseña y tengo dinero. Entonces, creo que debería ser ese un poco el modelo con nuestros datos clínicos. Ya se ha hablado del uso primario, que es absolutamente necesario para una buena asistencia. Sobre todo, o sea, independientemente del hospital, de la comunidad autónoma o del país. El que llevemos nosotros como nuestra capsulita de datos, ¿no? Eso a tiempo real lo que nos va a proporcionar pues es una mejor atención y que en cualquier sitio donde estemos, pues véase de vacaciones o bien en la playa en tu país o en otro país, pues y con el seguro que vayas y al centro donde vayas, haya un resumen de tu historia clínica, porque hay datos que o bien por la barrera idiomática en ese momento no los das, o bien el paciente se bloquea y no sabe decir y tenemos ahí un problema. Entonces, eso es lo que, puesto que se hace ya con cosas tan importantes como el dinero, pues debería ser mucho más prioritario con la salud. ¿Y quién y cómo crees tú que se podría llevar a cabo esa campaña de información y formación los profesionales sanitarios en todo lo que se nos viene encima? Pues, a ver, creo que, por ejemplo, el abordaje debería ser no como un proyecto tecnológico, sino que es un proyecto asistencial que nos sirve a los clínicos a entender mejor pues, lo que está pasando con un paciente concreto, pero luego también a nivel de bueno, políticas sanitarias o estrategias o respuestas a los tratamientos o manejo de un paciente. ¿Vale? Yo no tengo en la cabeza todos los pacientes que trato con un fármaco determinado. Venimos de un histórico de pues bases de datos, Excel y tal, pero no, ya tiene que ser que nosotros, por ejemplo, en el caso de Share con los pacientes oncológicos, ¿no? Con una base de 45.000 pacientes, que es un registro nacional, que están conectados 200 hospitales. Bueno, pues ahí sí que hemos podido trasladar a los clínicos el valor, pero el valor desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho, nosotros ni yo tengo ni idea de la arquitectura del espacio de datos, pero sí que he podido realizar pues, preguntas clínicas o casos de uso práctico que responden pues, a dudas que tenemos en el día a día respecto a fármacos, a tratamientos, a supervivencia, a modelos de progresión. O sea que hay que trasladar realmente el uso de ese dato primario, o sea, el ver que nos disminuye la incertidumbre que tenemos muchas veces en la práctica clínica. Y ahí es donde tenemos que trasladarlo mucho más al modelo, o sea, asistencial, que esto es un proyecto asistencial, no tanto tecnológico. Sí, sí, pero un poco es aprender mientras trabajas en un proyecto concreto, pero mi pregunta es más para los que no han tenido la suerte o la oportunidad de participar en un proyecto de espacios de datos, compañeros del hospital.
¿quién les tiene que formar? ¿Veis actividad en los colegios médicos, en las sociedades médicas y científicas, las comunidades autónomas, el ministerio? Supongo que todos. No, yo lo que veo es que son iniciativas puntuales, bueno, pues, como la creación de los espacios de datos, etcétera, y ahí vas añadiendo y vas involucrando cada vez a más hospitales de las distintas comunidades autónomas, y eso al final, pues ahora nosotros hablamos con muchos más hospitales, hablamos con muchos más clínicos. Yo no me reúno nunca con la gente de IT, me reúno con clínicos, con jefes de servicio, con otros compañeros, y así es como se va a ir. Pero aún así tenemos que dar más sesiones clínicas, y luego pues que haya a lo mejor también un poquito de estandarización en lo que estamos contando, ¿no? Que sí que haya pues lo mismo que hay un marco estratégico, ¿no? para el espacio de datos, pues que también todos contemos lo mismo y haya una estrategia más o desde comunidad autónoma o más hasta desde el nivel nacional, pero muy dirigida a los hospitales, al impacto que tiene el espacio de datos, pero a nivel asistencial. Muy bien. Pues nada, ahora vamos a ir a la parte de los pacientes, ¿no? Si a los clínicos a lo mejor no les está llegando todavía toda la información, me imagino que a los pacientes menos. Y además te quiero preguntar, por lo que he dicho antes, de los derechos, ¿no? Derecho de acceso, ¿qué supone todo esto desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes? La verdad es que nosotros hemos insistido desde el principio en que no solo es un reto tecnológico, que era un reto cultural y reto de gobernanza, y que eso es también fundamental. Es posible que lleguemos a un nivel tecnológico importante, que tengamos incluso en los hospitales sistemas y dispositivos que los profesionales no conocen y los pacientes no se benefician. Y con el tema de los datos, precisamente relativo al tema de la seguridad, muchas veces la falta de contacto con la realidad, la falta de que haya un prescriptor de todo esto, que sea tu médico, que sea en cosas como muy concretas. Los grandes titulares generan mucha incertidumbre. Creo que, y decía Juan Fernando, que se han empezado a designar ya cómo va a ser esta estructura. Creo que esto es muy importante porque no es lo mismo que estemos hablando de algo etéreo, que digas, no, el espacio, quien va a gestionar en tu comunidad autónoma, en tu hospital, y quién va a ser tu punto de contacto, es así, y esto genera también un tema de confianza. Insisto que el tema de la seguridad de los datos es una de las incógnitas que también se debatió en todo el tema del reglamento europeo. En el uso primario creo que es pues menos marcado, pero es fundamental. Los pacientes no estamos todavía en esa parte de cómo participar en lo concreto, y hay que bajar, ¿no?, la parte tecnológica a una parte más, en nuestro caso, por ejemplo, de incidencia, de decir cómo podemos también los pacientes contribuir a la generación de datos, al acceso, al manejo de nuestra salud, porque en el uso primario de los datos creo que nos estamos jugando también el manejo de la salud. La salud no es del sistema sanitario, es de los pacientes, y muchas veces no tenemos las herramientas suficientes. Hablamos de la continuidad asistencial, de la conexión de lo social o de lo personal de cada uno, pero eso todavía está un poco alejado de la práctica de los pacientes y de las asociaciones. Claro, el reglamento reconoce el modelo de opt-out, ¿no?, según el cual, por defecto, todos nuestros datos van a circular, tanto para primario como secundario, pero un paciente, un ciudadano, tiene el derecho de decir no, yo no quiero que mis datos fluyan por ningún sitio. Claro, si eso lo hiciera el 80% de la población, todo esto no valdría para nada, ¿no? Entonces, totalmente. Pues, sí, en el debate del reglamento europeo, nosotros, junto con otras organizaciones de pacientes europeos, a través del IPF, trabajamos y defendimos por el opt-out, pero ahora tenemos que trabajar porque no se produzca el opt-out. Creo que como pacientes es difícil confiar en un sistema que no te deja participar o que te ata las manos de alguna forma, pero creo que sería una tragedia para el sistema que hablemos de unos porcentajes altos de opt-out. Por eso hay que trasladar confianza, información muy concreta. Nosotros, así como poníais el ejemplo del banco o de la comunidad de vecinos, nosotros usamos el ejemplo de los trasplantes y de la confianza de la población en que si tú donas un órgano, estás en el programa de trasplantes, no tienes dudas de qué va a pasar y quién lo va a usar y cómo se va a manejar y si alguien se va a lucrar y todo esto. Eso es porque está muy aterrizado, hay un tema de confianza. Creo que tenemos que ir a ese punto para conseguir que el opt-out no se use, a pesar de que sea un derecho. El altruismo, ¿no?, de datos. Totalmente. También. Vale. Por supuesto, si queréis contestar a cualquiera de las, podéis hacerlo, ¿no?, aunque la pregunta vaya dirigida a una persona.
Bueno, voy a pasar ahora a nuestro subdirector de tecnología y le voy a hacer la pregunta del millón, ¿no? En relación con la interoperabilidad de las historias clínicas, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, con tu experiencia real en integración de sistemas, etcétera, ¿cuánto puede mejorar la situación la certificación de las historias clínicas con estos compromisos de interoperabilidad, etcétera? Bueno, lo primero, buenos días. Muchas gracias a la Fundación Roche por invitarme y enhorabuena, Fernando, por el informe, que está genial, desde luego. Bueno, pues yo creo que puede mejorar mucho. Es decir, antes, además me lo comentabas tú mismo, en la transparencia que estaba usando Juan Fernando, había como 200 sistemas de historia clínica electrónica detectados en España. Y pocos me parecen, porque realmente al final habría que ver a qué se le llama historia clínica. Estamos acostumbrados al GIS del hospital, al GIS, digamos, al software que se utiliza en el centro de salud, pero un sistema de laboratorio, de farmacia, de urgencia también construye historia clínica. Y al final cada uno lo está haciendo a su forma, con su tecnología y con su visión de lo que es el problema. La cosa no acaba ahí, es decir, desde las últimas comunidades que asumimos las transferencias en sanidad, pues 20 y pico, 26 años, 25 años, ha sido un camino que no es fácil. No creáis que dentro de cada comunidad tiene todo perfectamente normalizado, cada laboratorio utiliza el mismo catálogo de pruebas y lo hace exactamente igual. Estamos en ello y cuesta. Y es verdad que bueno, esta certificación pues sí que nos puede ayudar, porque al final lo que es la estandarización de... A ver, ¿qué es lo que queremos conseguir con el uso primario del dato? Lo que queremos conseguir es que el paciente, cuando vaya a un sitio o a otro, o incluso fuera del país, a que se le atienda, el profesional que tenga que atenderlo pues tenga la información suficiente para hacerlo con garantías y que el paciente se vea siempre beneficiado, nunca perjudicado, porque haya cambiado de sistema o de residencia. Para eso tiene que haber un mínimo. El mínimo es que acordemos entre todos lo que es el conjunto mínimo de datos que vamos a entender todos. Puede ser que yo esté, no sé, registrando pues, las aficiones del fin de semana porque me parece interesante por la peligrosidad o lo que sea, y otro no, vale, pues eso puede ser discutible, eso no forma parte. Pero hay cosas que no son discutibles. Y hay cosas que, bueno, pues las alergias, las alertas, las situaciones, la medicación, ese conjunto mínimo hay que fijarlo. Y bueno, aquí en España tenemos experiencia, porque ya sabéis que está la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, que llevamos mucho tiempo peleándonos, o el Ministerio peleándose con nosotros, pues decirlo de otra forma, que al final tenemos todos los informes del CMDIC, del conjunto mínimo de datos de los informes clínicos, que cada comunidad tenemos que certificarnos, pasar unas pruebas, ver que tiene el contenido mínimo, y algunos llegamos a decir, informe de atención primaria. Nosotros, pero no, informes de atención primaria. Bueno, pues vamos a construirlo así, vamos a hacerlo así. Y ha sido un esfuerzo que realmente yo creo que el país está en una situación que estamos acostumbrados a este tipo de esfuerzos, ¿no? de normalizar ese contenido. Pero luego viene la parte semántica, es decir, vale, el contenido lo tenemos, pero tengo que codificar en SNOMED, tengo que codificar en LOIN, los resultados de laboratorio, tengo que elegir una semántica que en un momento dado, cuando yo voy a intercambiar datos con otro sistema que usa el mismo conjunto de datos que yo, o al menos está incluido en su sistema, pues que me entienda. Y si no me entiende, tengo que tener los mecanismos para que sí que me entienda. Un servidor de terminología, algún tipo de gestor que haga que podamos entendernos. Creo que otro componente muy importante es el tema de la calidad de los datos. Venimos de sistemas de información, de sistemas de historia clínica muy narrativos. Campo de texto, y escribes, ¿no? Y ahora ya cuando dicen, no, vamos bueno, sabéis que hay una categoría profesional en muchos hospitales que son los codificadores, los que se dedican a codificar lo que otros compañeros escriben durante la jornada, pues luego ellos van codificando pues ya a la CIE-10 o la que corresponda en cada caso. Eso no es lo que queremos. Ahora tenemos herramientas, la IA nos puede ayudar mucho ahí, para empezar ya a tener un dato de calidad desde el origen. De calidad y además con trazabilidad, que es algo que nos obliga el espacio europeo de datos sanitarios. Este dato, ¿dónde sale? Este dato, vale, es bueno, me dicen que es bueno. ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Quién lo valida después de haberse introducido una primera vez? Todo el linaje y la trazabilidad del dato es importante también para el uso primario. Y luego para mí hay otro elemento que yo creo que habrá que ver
cómo esta certificación de los sistemas de historia clínica electrónica afecta o no afecta, porque ahora mismo las dos condiciones que pone, al final las cumple prácticamente todos los sistemas que tenemos. Tener registro de los accesos y tener interoperabilidad, yo creo que prácticamente todos los tienen. Y es que el concepto interoperabilidad es muy flexible. Casi todos los sistemas que conozco pueden generar mensajería y como mucho recibir alguna petición. Pero no conozco ni uno solo, existe, seguro que existe, pero yo lo que estamos trabajando, que sea capaz de aceptar un episodio del exterior. Un episodio del exterior. No, esto viene de un centro concertado. No, esto viene de otro país. No, esto viene y construirlo. ¿Qué tenemos ahora mismo? Tenemos visores. Voy consolidando, voy normalizando y entonces tengo un botón, tengo una interacción que, mira, aquí tengo todas las alergias del país. Esto se lo registraron en Aragón, esto no sé dónde, o esto viene de aquí. Eso está bien, pero tiene su componente de riesgo. ¿Y si no le doy el botón? ¿Y si no lo busco en el sitio adecuado? Debería tenerlo. ¿Y si la medicación que le ponen en otro sitio o no sé qué choca con algo que mi sistema no va a saltar la alerta porque no está integrado realmente? O si el informe no se ha firmado y no entra en el visor. Pues, por ejemplo, todo ese nivel de integración ahora mismo no lo tenemos y habrá que ver si efectivamente las certificaciones que vamos a pedir nos llevan ahí, porque eso es exactamente lo que yo creo que da una seguridad total para el tratamiento. Bueno, todo esto rodeado de todo lo que tiene que haber alrededor del sistema de historia clínica, es decir, gobernanza, tiene que haber seguridad, tiene que haber pues, todas las garantías. En la parte de garantías sí somos buenos, o sea, casi todos los servicios de salud pues tenemos nuestros comités de ética, tenemos el delegado de protección de datos, la parte de garantías la tenemos bastante bien. Lo que creo que es algo bastante nuevo para nosotros es la parte de gobernanza, la parte de ver quién va a decidir, qué datos valen, qué no valen, impulsar la normalización, etcétera. Así que, bueno, sí, creo que dependiendo cómo sea esta certificación finalmente, puede ser rompedora o puede ser que bendiga algo. Creo que es un proceso de autocertificación, o sea que cada empresa va a autocontestar a las preguntas, pero bueno. Vale, yo tenía pensado hacer una pregunta para Noemí, pero como no ha podido venir, no sé muy bien qué hacer con ella, pero es un tema muy importante y no quiero que se quede en el tintero. Es el tema de la interconexión con la privada, pero no sé quién se atreve a contestar. O sea, yo sé que la Fundación IDIS está trabajando en un proyecto que se llama Mi Salud para integrar las historias clínicas de los aseguradores privadas. Pero luego, cómo eso se integra con el Sistema Nacional de Salud, yo no tengo información. No sé si alguien nos puede contestar a esa pregunta o la dejamos para otra ocasión. O sea, yo como servicio de salud, yo puedo hablar de la privada concertada. Perfecto. Pero que están viendo mis pacientes y actúan en mi nombre, digamos. Ahí sí, yo ya puedo exigir la integración total, tanto de peticiones como de resultados, como de planificación de quirófanos, y eso estará integrado en mi historia. No puede ser de otra forma. Claro. Un paciente de Murcia que ha sido derivado a un centro concertado no tiene que verse penalizado en nada, ni en el momento de atenderlo en el privado, para que pueda acceder a toda la información que tiene el Servicio Murciano de Salud de ese paciente, ni una vez que ha sido atendido para que el Servicio Murciano de Salud tenga toda esa información. Claro. Pero estamos hablando de un caso muy concreto, que son los concertados. Claro. La privada, no... Pedro. Bueno, no tengo la solución, pero si en el futuro se supone que, bueno, y en el presente, el centro del sistema es el paciente y la gobernanza tendremos que ir hacia unos espacios personales de datos y de gestionar nuestra salud, entiendo que el centro de donde estén los datos y cómo se comparten tendrá que ir acercándose al paciente y alejándose de los proveedores, por lo tanto, todas estas cuestiones creo que van a ser fundamentales para que podamos tener no solo sistema público y privado, sino otros elementos que nos ayuden a gestionar nuestra salud de otro tipo de proveedores, de wellness y de otras cuestiones. Por lo tanto, entiendo el problema y no sé cómo solucionar la fecha de hoy, pero creo que va a ser algo totalmente anacrónico en unos años que va en una dirección que tendrá que estar centrado en las necesidades del paciente, sin duda. Muy bien. ¿Hay alguien que quiere decir algo desde el público? Bueno, no estoy seguro. Sí. Yo quería comentar varias cosas sobre lo que fuera la mesa. Entonces, en relación con la conexión de la receta pública con la privada, yo ya no trabajo en el Ministerio, pero he estado trabajando pues muchísimos años y yo sé que hemos tenido reuniones con IDIS para ver de qué manera se puede integrar. Hace 2 años, por ejemplo, pues tuvimos algunas OSE y luego el reglamento nos muestra una fecha en la que va a ser obligatorio.
O sea que yo creo que por parte de todos se está trabajando. Recuerdo que las recomendaciones que le dimos en ese momento al IDIS es que es muy importante que miren los modelos europeos de interoperabilidad, porque en esos modelos europeos de interoperabilidad es donde van a estar los datos que va a ser más importante que se intercambien también entre la pública y la privada. Si la parte de la privada empieza a trabajar en todos los campos que tienen estos modelos y además empiezan a trabajar en la normalización de acuerdo con los modelos europeos, indudablemente es algo que en su momento les dijimos y que va a suponer un avance. Eso en cuanto a la pública y la privada y hasta donde yo puedo informar. Después hay una cosa que sí que es importante en relación con el uso primario de los datos y es que claro, que el pop-out únicamente es obligatorio en el caso del uso secundario. En el caso del uso primario han dejado a cada uno de los estados que podamos legislar. Y en el caso de España se considera que con la posibilidad de ocultación del informe clínico por parte del paciente en el sistema que tenemos ahora es suficiente, se podría significar un pop-out. Y luego también había, en cuanto a las ventajas, yo hay una que creo que es muy importante de este modelo, y es que tú mismo has comentado los distintos aspectos que se van a intercambiar a nivel europeo, y uno de ellos es la imagen. Y no nos tenemos que olvidar que la imagen era muy difícil de intercambiar aquí entre las comunidades autónomas, no quiero decir ya con Europa, que no se intercambiaba. Bueno, pues el reglamento ha supuesto un tirón, de manera que ya en este momento se está trabajando en todos los modelos de imagen, de intercambio de imagen a nivel europeo, y eso ha hecho que a nivel nacional también estemos trabajando en los modelos de intercambio de imagen entre las comunidades autónomas. Lo mismo pasa pues, con la parte de laboratorio, etcétera. O sea, todos los 5 informes que has comentado y los que se está trabajando para intercambiabilidad europea, y el hecho de que antes era voluntario toda la intercambiabilidad y desde el reglamento ha hecho que sea obligatorio, todo eso, de alguna manera, aunque en España ya lo teníamos bastante implementado, va a suponer un tirón muy importante a la hora de poder contar con datos de paciente, no solo en nuestro país, sino también los datos más completos de paciente. Muchas gracias por su aportación. Vamos a tener que ir terminando. Quiero preguntarte a ti justo sobre una cosa que has mencionado de los espacios de datos personales. Es algo que yo creo que el reglamento no cubre con la suficiente profundidad. Y luego os dejaré a cada uno un par de minutos para que cerréis con lo que consideráis cuál es el reto más importante que tenemos por delante para hacer realidad el uso primario de datos de salud. Pedro. Sí, bueno, la verdad es que no hay todavía muchos ejemplos, pero empieza a haber proveedores, ¿no?, de salud que están generando estos espacios de datos. Sí que hay pilotos y creo que va a ser una tendencia sin duda. Nosotros, dentro de la plataforma de organizaciones de pacientes, una de las cuestiones que vemos muchas veces es que debería haber muchos más datos, que la tarta tendría que ser mucho más grande y que no solo los datos clínicos deberían servir para gestionar nuestra salud. Y esto a veces es difícil conseguir porque hablamos de un conjunto mínimos de datos, decir, hombre, pues todo no vamos a tener en cuenta, pero quizás desde las personas, desde la propia recolección de prompts que nos afectan y que podemos gestionar de forma longitudinal, puede ser una herramienta fundamental para trabajar la salud de las personas. Estamos viviendo una mayor presión asistencial, un momento, ¿no?, de colapso también, a pesar de que hay más profesionales que nunca, más necesidades, y la corresponsabilidad de los ciudadanos en la gestión de la salud y diferenciar salud de lo que es sistema sanitario, creo que nos lleva sin duda a la propia gestión de espacios personales. Ojalá pase de pilotos a iniciativas, y ojalá en todas estas iniciativas con fondos, y estamos trabajando también para presentarnos a algunos que ya existen para poder trabajar precisamente en esta dirección, en que los pacientes a veces estamos un poco fuera, ¿no?, de la creación de herramientas de este tipo. Muy bien. Bueno, pues Jesús, si queréis una última intervención breve para eso, sobre todo retos. Yo creo que yo sintetizaría en 2 palabras: información y formación. Información a la ciudadanía, a los enfermos, pero a todos nosotros, de que salvan igual número de vidas unos datos o nuestros datos que el donar nuestros órganos,
es lo mismo e incluso podemos salvar más vidas con esa donación de datos y, por tanto, intentar rebajar un poco la barrera del miedo a van a utilizar mis datos de una manera incorrecta. Información a los profesionales sanitarios de que todo ese esfuerzo que estamos haciendo en recopilar datos sirve y sirve para algo, pero también hay que dotarnos de que eso tiene un efecto para que mejore la asistencia nuestra. Y luego creo que hay un aspecto muy importante y cubre el dato primario y el dato secundario, que es la formación de un nuevo especialista, que es la persona que tiene que encargarse de los datos en los hospitales. ¿Quién se encarga de los datos en los hospitales? ¿El médico que sabe un poquito de informática? ¿El informático que sabe? No, tenemos que crear un nuevo profesional en sanidad que se dedique a manejar de una manera buena, correcta los datos, porque de esta manera vamos a amplificar todo el contenido de datos que tenemos en nuestro sistema de salud. Tenemos muchos datos recogidos, pero también los datos se van haciendo viejos, porque evidentemente la salud avanza de una manera tremenda. Entonces, para mí, esas serían las dos palabras. Muy bien. María. Yo creo que voy a continuar con lo que ha dicho Jesús, porque es verdad que los primeros que tenemos que estar concienciados, aparte de los pacientes, pero es que los pacientes somos todos, porque luego los clínicos también somos pacientes en un momento dado, ¿no? Todos somos pacientes. Entonces, sí que es verdad que tenemos que verlo como algo que nos beneficia a todos, pero, bueno, lo que hemos estado hablando de formación es muy importante, porque no puede ser que sean solo pues, los hospitales que hemos coordinado proyectos, pero sí que es verdad que hemos desarrollado bueno, casos de uso y infraestructuras y equipos multidisciplinares. Y con esto refuerzo lo que acabas de mencionar tú, de un equipo donde haya un ingeniero de datos. Hemos aprendido también a hacer eso. Entonces, creo que hay que utilizar estos proyectos que se han financiado o bien a modo de consorcios, a modo de redes, donde hospitales o bien han participado o bien hemos liderado, porque ya hemos puesto a punto pilotos y estamos intentando, pues, precisamente, no solo que con el uso de los datos generemos nuevo conocimiento que beneficie a los clínicos, pues, dándonos más información y reduciendo incertidumbre, ¿no? Sino que también beneficia a los pacientes porque la atención es mejor. Claro, está basada en conocimiento, no en, bueno, pues en otras cosas. Entonces, dicho esto, pues yo creo que es muy importante que se utilicen todos estos pequeños pilotos que ya estamos en marcha y que cada vez, bueno, pues estamos adheriendo más hospitales y que estamos intentando, pues eso, que esto no solo seamos un grupito, sino que cada vez se extienda más a nivel no solo de la población general, sino de los clínicos, para que lo utilicemos como una herramienta, igual que utilizamos una analítica o una prueba de imagen. Pues seamos también conscientes de ese resumen de historia clínica que se puede utilizar en cualquier sitio y, sobre todo, el dato clínico y dar valor al dato de salud. Bueno, como reto yo me centraría en lo que hablaba anteriormente, el altruismo de datos y el conectar, ¿no?, con la sociedad, que España sea un líder como lo hemos sido en otros espacios, como el tema de la donación de órganos, de los trasplantes, que la sociedad española sea, y creo que para esto no solo hay que imaginárselo y tener esa visión, sino que hay que hacer muchísimas cosas, y yo creo que es un reto que sintetiza todo lo que nos queda por hacer para poder llegar a hacer que este objetivo sea realizable. Se me ha olvidado comentar, pero lo ponemos varias veces en el informe, que todavía hay lo que se llaman actos de ejecución pendientes, que es la Comisión Europea, en colaboración con expertos, tiene que decir cómo se van a hacer determinadas cosas. Es muy importante porque es un camino que vamos recorriendo juntos, y en ese sentido ya para ti parece que se apunta que el estándar de interoperabilidad va a ser FHIR, que el estándar para uso secundario puede ser OMOP. ¿Cómo ves? Pues eso mismo, sí. Pues eso. Eso es lo que pero todavía no está... Sí. Vale. No, está bastante claro. Estamos trabajando en esa línea. Yo, por concluir, diría... el espacio europeo de datos sanitarios trae muchas cuestiones, mucho trabajo, pero las normas salen por algo.
Y ciñéndome solamente a lo que es el uso primario, porque no uso secundario, en general todo lo que aparece, es una oportunidad. Es una oportunidad que si la aprovechamos, realmente podemos cambiar un sistema que a veces es demasiado de nicho, tener muy claro que los datos son del paciente y él tiene derecho a exigirnos, lo va a tener dentro de poco, que donde él vaya quiere ver los datos de su servicio de salud, aunque esté en una clínica privada de Luxemburgo, y es como tenemos que trabajar. Se nos va a obligar a hacer las cosas un poquito mejor, porque la norma es un esfuerzo, pero también una oportunidad para cambiar muchas cosas. Bueno, vamos a abrir el debate al público. Si alguien tiene alguna pregunta, veo una mano alzada por ahí. Si podéis acercar el micro. Hola, soy Chema Sempere del Instituto Brain de la Politécnica de Valencia. Me gustaría ver si me podéis ayudar a ver qué va a pasar con la información genómica. Porque eso yo creo que en todo el reglamento no está contemplado y es la siguiente ola que nos va a venir. Imaginaros una campaña de altruismo para convencer a alguien que tiene que ceder su genoma completo, tanto para uso primario como secundario. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, aquí nuestros hematólogos y oncólogos. Probablemente pueda, aparte de hematólogo también hago estudios genéticos y creo que estoy un poco al día. Evidentemente es una pregunta de muy difícil respuesta porque la dimensión de los datos genéticos ni siquiera la podemos valorar ni la podemos conocer. La trascendencia de los datos genéticos que tenemos cada uno de nosotros es incluso algo por explorar parte del genoma y, por supuesto, por explorar mucha parte de la trascendencia que tienen esos datos genéticos. Yo creo que, insisto, si se hace una correcta campaña de información a aquellas personas que están dispuestas a donar sus datos genéticos, digamos, como genoma completo, probablemente lo que nos falta en este momento es la interacción entre esos datos genéticos y las características clínicas de las personas. Esto es algo que se está empezando a hacer cada vez más en Gran Bretaña. Probablemente son los datos más robustos a nivel genético de los que disponemos y ahí disponemos de datos. Entonces, a mí me parece que una correcta visión de este asunto sería anonimizar totalmente a los enfermos. Evidentemente, aquí tendríamos el problema de las enfermedades raras en las cuales una mutación prácticamente identifica a una persona. Pero si yo esos datos los voy a utilizar de una manera agregada, con un proceso de anonimización exhaustiva y, por supuesto, contando con el consentimiento del enfermo de que esos datos no van a trascender ni nunca le van a poder identificar, a mí me parece que sería un correcto enfoque. Obviamente, el espacio europeo habla de datos genéticos, pero no entra, porque eso es un capítulo aparte y tiene que ser trabajado y estudiado de una manera especialmente delicada. Es una información tremendamente importante. Sí. Tenemos además los datos genéticos generan muchísimos incidental finding, o sea, hallazgos que no tendrían que aparecer, cómo los comentamos, cómo generamos inquietud en esas familias, cómo resolvemos esos problemas. Todo eso supone una campaña yo creo que de información tremendamente importante y yo creo que por eso se habla de datos genómicos en los documentos del espacio europeo, se habla de datos genómicos en el documento que se ha elaborado ahora con el auspicio de Roche, pero no podemos entrar en ello porque ello supone un especial énfasis e hincapié en esos datos. Anonimización y, por supuesto, consentimiento por parte de la persona. Yo creo que también habría que añadir que los plazos que marca el reglamento son diferentes dependiendo del tipo de datos y para la genómica da un poco más de plazo. Siempre da. Creo que son 2 años. Y luego también decir que, aunque no sea el objeto de esta sesión, que ya hay proyectos muy importantes de manejo de dato genético, tanto en uso primario como secundario, como puede ser el proyecto Únicas, como puede ser Impact, como puede ser Sigenes, que deberían converger hacia los espacios de datos, ¿no? Eso está todo por verse, pero ya hay experiencias muy, muy interesantes. A mí me gustaría añadir que sí que es verdad que necesitan un tratamiento distinto los datos genómicos, pero se ha visto que en modelos donde exclusivamente se trabaja con datos genómicos o exclusivamente con datos clínicos, los modelos se quedan muy cortos. En el momento que añades
unas variables clínicas a las genómicas y viceversa. Los modelos son muchísimo más potentes, muchísimo más fiables, te dan unos beneficios tremendos en cuanto a terapias dirigidas, en cuanto a subpoblaciones específicas. Entonces, con una anonimización absoluta, como tú has dicho, o sea, el manejo, lo único, o sea, si el objetivo es el beneficio del paciente, pues es que ya está, no debería haber tanta jerarquía de el dato clínico sí, el genómico no, o bueno, el genómico vamos a tratarlo después. Bueno, pues es que el conjunto de todo, analizándolo todo en conjunto, es lo que realmente nos aporta muchísima información y mejora el manejo, los tratamientos, el outcome y la supervivencia. O sea, y eso se ve en nuevos fármacos que acaban de salir, acaba de salir en el cáncer de páncreas. O sea, quiero decir que es así. Nosotros estamos trabajando en un proyecto europeo, UNCAN, que es bueno, un espacio de datos, pero a nivel oncológico, de datos de cáncer. Y es que lo primero que está incluido es datos clínicos, pero también genómicos. O sea, claro, y no hay, la única manera de ir hacia salud de precisión y no hay duda. Personalizada. O sea, es que no... Una pregunta más y ya lo tenemos que dejar. Ahí. Totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho sobre el uso agregado de los genomas. Pero a diferencia de otros datos, la secuencia genómica no es antigua, o sea, no pierde valor. Y entonces solamente una propuesta sobre una posible motivación es el reanálisis, en el sentido que si tú formas parte de FERO, a la motivación al paciente a ceder sus datos para que estos puedan ser analizados. Y es que el conocimiento va incrementándose y el reanálisis lleva a que, si estás en un programa de este tipo, te puedan dar resultados. No ahora, pero quizás dentro de 6 meses, porque si hay una variante desconocida, ¿no? de efecto funcional desconocido, quizás dentro de 6 meses eso cambia. Eso afecta mucho en casos donde hay enfermedades raras, obviamente, pero también al total de pacientes. Por ejemplo, pues si tienes cierta sensibilidad a ciertos fármacos, ahora creo que se está implementando para fármacos hepáticos, ¿no? Todo un sistema del doctor Llerena, creo que es. Sí. Y eso creo que es un incentivo, es muy importante porque estoy totalmente de acuerdo, estandarizar la sintomatología, hay incentivos como el HPO, Human Phenotype Ontology, y es fundamental para el análisis tener una buena ontología, una buena sintomatología del paciente bien organizada y estandarizada, y por otro lado tener la base de datos y acceso. Por ejemplo, ahora en IMPACT se está tratando de, todavía están los genomas, algunos nodos de los secuenciadores, pero bueno, hay que construir todo un sistema, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, y un incentivo es, bueno, tienes tu genoma, si tienes tu genoma es porque seguramente una secuenciación, que ya es muy barata, o empieza a ser muy barata, lo haces porque tienes alguna sospecha o quieres, ¿no?, llevar a una precisión. Y tu incentivo como paciente es que vas a estar en una base de datos anonimizada, con todas las garantías, y según va avanzando el conocimiento, te vas a poder beneficiar tú también de eso. Vale, bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Damos paso a la siguiente, bueno, gracias a los 4, gracias a la audiencia, y pasamos a la siguiente mesa de uso secundario. Gracias.